Saliendo de la estación de Jena, en París. Y así podemos entonces llegar a nuestro hotel, el Shangri-La Hotel, un hotel de tradición que espero les guste muchísimo. Aquí nos recibe nuestro equipaje, como siempre, livianos, ligeros de equipaje. La recepción y nos vamos a registrar. Debidamente registrados, ya sabemos entonces en qué estación nos debemos bajar del metro para llegar a nuestro hotel. Pisos, jarrones, flores, lámparas, luz por todas partes, belleza y cuidado. Vamos entonces a subir a cada una de nuestras habitaciones. Dejaremos el equipaje y he buscado esta vista de la famosísima Torre Eiffel, como para sentirnos de verdad en París. Como hemos llegado tan temprano, entonces lo primero que vamos a tomar es un buen desayuno, porque el día que nos espera es largo. Croissant, que no falte, el croissant francés. Y aquí tenemos el primer mapa de nuestro recorrido. Vamos entonces del hotel, cruzaremos el Sena y llegaremos a la Torre Eiffel. Así, efectivamente, el puente de Jena. Son 5 arcos para cruzar el Sena. Más o menos tiene como 1,5 cuadras de largo, unos 150 metros. Lo importante son las águilas que están en medio de los arcos del puente y tanto al comienzo como al final hay 4 esculturas de jinetes. Entonces tenemos un guerrero galo, uno árabe, uno griego y uno romano. Esta es la característica de este puente, que nos conduce a la obra del ingeniero Eiffel. Esta fue ideada para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa. Entonces, en 1889 se estaba levantando esta torre que en principio tuvo el nombre de la Torre de 300 metros. Hoy en día son 324 porque se le añadió la antena. No me interesa muchísimo ni aprenderme qué cantidad de tornillos tiene o cuánto pesa. Eso lo buscan en Google y se divierten con eso. Los que son más matemáticos, más científicos, van a disfrutar muchísimo con las cifras de este monumento para una feria. Aquí la tenemos mirando hacia arriba. Es tal vez el monumento de ciudad más conocido alrededor del mundo. ¿Ven? El color siempre se ha dicho que es color hierro Torre Eiffel. ¿Cómo será de particular? Tiene 72 inscripciones de los nombres de científicos. La curiosidad está en que no hay ningún nombre de mujer. Solamente son científicos hombres, varones. Y entonces vamos a ascender por la torre. Se puede hacer por escalera o en ascensores. Los que quieran irán a pie y los otros por el ascensor. Esta es la vista
sobre el campo de Marte desde el segundo piso de la torre. Y vemos a mano izquierda la sombra que genera la torre sobre París. En uno de los restaurantes del segundo piso. Otro día haremos reservas y vendremos a alguno de los restaurantes de la torre y entraremos en más detalle. Y así es la vista desde la parte superior. Lo que vemos al fondo es la escuela militar. Y en la parte superior hay un pequeño apartamento, ni es tan pequeño, son 90 metros cuadrados que ideó el ingeniero Eiffel para su uso personal. Ahí recibía a los invitados más especiales. Estas son unas réplicas en cera y está con Edison, Tomás Alva Edison. Acá. Bueno, ahora bajaremos y este será nuestro nuevo recorrido. Entonces vamos de izquierda a derecha de la Torre Eiffel. Vamos a ir por la calle de la Universidad y llegaremos al Museo d'Orsay. Arquitectura típicamente francesa, parisina, exactamente. Y vamos a hacer en este camino una parada técnica en una crepería, porque los crepes son franceses. Entonces llegó la hora de nuestro almuerzo. Crepes los hay tanto de sal como de dulce. Y estando aquí en la crepería, vamos a hacer un recorrido cronológico por la obra de nuestra artista invitada, Marie Cassatt. Marie Cassatt fue una norteamericana adoptada por París y el movimiento de los impresionistas. Como estamos en el mes de los amigos, entonces vale la pena hacer énfasis en que quien la apoyó, asombrado por su talento y su habilidad, fue Edgar Degas, que no tenía ningún amigo, una persona bastante huraña, pero entre los dos lograron hacer una muy buena amistad y él la introdujo en el mundo profesional, digamos, de la pintura en ese momento en París. Y era el que estaba mandando alrededor del mundo. El movimiento parisino de los impresionistas era el que le daba como esa forma de capital del arte a París. Entonces, si vemos, pues estamos a finales del siglo XIX, podemos imaginar lo que era para esa época, para una mujer dedicarse por completo a la pintura. Era de muy buena familia y su padre no estuvo como muy de acuerdo, pero ella tuvo argumentos tan fuertes que lo convenció y la apoyaron. Empezó a viajar muchísimo y a tener muy buenos maestros en dibujo y en pintura. Acá tenemos, por ejemplo, una muestra de ese talento en el que el dibujo era perfecto. Entonces tenemos un dibujo en la parte superior y uno en la parte inferior, refiriéndose a su padre. De todos los viajes que hizo, el que más le marcó de pronto fue el de Sevilla, la parte de abajo de España. Todo ese mundo sevillano y esa luz
porque siempre estaban bajando buscando la luz. Apenas descubrieron que la luz cambiaba mucho la intensidad de los colores y quedaba un ambiente diferente, entonces quisieron todos bajar. Entonces, Marie Cassatt se fue para Sevilla un tiempo y seguía con grandes maestros y mientras estuvo en el Prado, pues lo que más hizo fue copiar a Velázquez. Hicimos un dibujo perfecto, una técnica de óleo perfecta también. Esta mujer dejó sus sueños de ser esposa y madre por dedicarse por completo a la pintura. Llegó a la conclusión de que este era un oficio que exigía toda la entrega y la dedicación y que no podría hacer las dos cosas bien, consideró ella. Ya en la temática, porque primero aprendemos cómo a copiarlo todo, a fijarnos en todos los grandes artistas y cómo lo hacen, ya ella empezó a tener una temática muy propia, la feminidad en pleno. Aquí tenemos una joven novia que está abordando su ajuar. Y esta es una obra que es importante porque acá se ganó el respeto por completo del pintor Degas. Degas era 10 años mayor que ella y obviamente tenía 10 años más de experiencia en la pintura. Ella había pintado este cuadro y Degas llegó como todos los días porque se visitaban diariamente. Llegó entonces a ponerle, dicen, 4 pinceladas, pero fueron suficientes para que ella con su actitud le enseñara que su obra era intocable. Se dice que no, verbalmente no le dijo nada, pero su lenguaje corporal debió ser tal que él entendió perfectamente que no podía volverlo a intentar. Y luego se volteó a ella y le dijo que si hubiera sido al contrario, él hubiera reaccionado igual. Pero pues su soberbia tampoco le permitió disculparse, sino simplemente como lo entendí y seguir. Entonces vemos la fluidez en los brochazos, ¿no? De la pintura muy suelta y de un colorido muy diferente al de los hombres del movimiento. A todas estas, Degas estaba entregado por completo al teatro y al ballet. Pintaba muchísimo esto porque era un gran negocio y eh, él tenía unas obligaciones económicas y le resultó ideal la temática de las bailarinas y el teatro. Entonces, como eran tan amigos, obviamente, pues también ella empezó a pintar el mundo del teatro. Ambos, como todo el movimiento impresionista, no quisieron nunca pertenecer mm, pública y oficialmente al movimiento, pero igual que los impresionistas, era el color de la luz lo que los apasionaba. Y ya vemos que Marie Cassatt empieza a sacar toda la ternura y a poner la cosa que no habían logrado en la misma medida todos los hombres de la historia de la pintura. Cosas muy femeninas como las visitas, las tardes de visita de las mujeres. Y el diario vivir de una madre. Esta es su hermana y su sobrinita.
siempre, siempre, siempre el énfasis en la protección, en la ternura de la mujer. Y los oficios que hemos conocido como muy femeninos. La belleza de la luz, cómo lo quiere captar y lo hace maravilloso. Muy, muy influenciada por Velázquez. Los niños en la playa, las hermanas, con esa agilidad de la brocha y el pincel. Entonces era buscándole también ambos el movimiento. Llegaba más pegado al ballet para lograrlo y ella en medio de la cotidianidad, que nada se queda quieto, nada permanece, todo va cambiando. Puras cosas muy, muy femeninas. Y el pastel. Entonces, Degas también era muy hábil en el pastel. Ambos tenían problemas de visión y el pastel permite mucho más que el óleo, digamos, a las personas que sufrimos de los ojos, nos permite más acercarnos, por ejemplo, para el detalle, mientras que el óleo, pues como se mancha por todas partes, es más complicado. Entonces, esto le permite a uno acercarse muchísimo al papel para el detalle. Unas poses que no se habían visto anteriormente. Esa es la revolución con la que llega Mary Cassatt a mostrar ese mundo femenino y hacerlo valioso. Tal vez en lo que antes nadie se había fijado, en lo que era el interior de un hogar, la crianza de un hijo. Tuvo una gran influencia, como todos ellos, del japonismo. Y en esta época, ella, sin dejar su temática, aplica la técnica. Entonces, líneas muy continuas, resumiendo mucho, tratando de casi abstraer la realidad, ¿no? Entonces, pocas líneas, dejando solamente lo que le importaba. Una obra muy bonita es la de esta época también. Aguadas, acuarelas, grabados. Pasteles y óleos. La intimidad. Y la hace dulce, no se ve desagradable ni grotesco. El baño, la mezcla entre la textura del tapete y toda el detalle decorativo contra las paredes o el mueble. Retratos muchísimos, entonces, donde veía niños, ahí estaba lista para retratarlos con sus madres. No están con el padre, siempre están con la madre. Y sí, las diversiones femeninas. Un verano, un paseo en bote. Una una niñera leyéndole a la niña. Un pastel, si vemos, muy de notarse el movimiento de la mano, no de estarlo difuminando, sino de dejar que la mano muestre como el movimiento. Entonces el fondo lo vemos más vertical y tanto la niñera como la niña mucho más diagonal,
Un movimiento que entonces nos da bien la sensación de los planos diferentes, ¿no? El fondo, más cerca la silla, la niñera, la niña y el libro adelante. Expresiones de ternura y de afecto, un desayuno en la cama, alimentando al bebé, peinando a la niña, de un dibujo exquisito. Y vemos lo inacabado en primer plano. No le interesaba con eso dar la profundidad, sino que se viera el proceso del pastel, de cómo voy manchando y voy llegando a lo que quiero dejar perfecto. Ya para esta época estaba perdiendo bastante su visión, pero no dejaba de hacerlo. Miren qué cantidad de planos. O sea, nos trae desde el bosque detrás de la ventana. Viene por la ventana, vienen los muebles, viene la madre, viene la niña. Entonces nos deja meternos mucho como en la intimidad del hogar. Entonces vemos lo inacabado en primer plano y sin embargo el rostro está perfectamente terminado. Acá tenemos lo mismo, el sillón de primer plano, muy, muy boceto. Y lo que quiere llamar ella la atención, entonces ahí sí hace, llega a la perfección. Entonces, tanto óleos como pasteles llenos de intimidad hogareña. Vemos, por ejemplo, acá el brazo del mueble escasamente marcado. También lo hizo Rembrandt. Rembrandt también los primeros planos parecían inacabados, pero de lejos se veía, o sea, se perdía al mirar lo inacabado que estaba en lo del primer plano. Todas las muestras de afecto y de protección. Vemos también acá todo el grafismo, cómo se raya, con qué habilidad ella lo va marcando. Y ya, pues mucho más marcadas y fuertes las sombras. Al ir perdiendo los ojos, pues vamos marcando más la diferencia entre la luz y la sombra. Los botes, el agua, la necesidad de protección, el cuidado.
Y mira otra vez, muy indeterminado el primer plano. Ya se acercaba el final de su vida productiva, porque una vez ciega, no pudo seguir pintando. Entonces, Marie Cassatt fue una mujer que vivió desde el 1844 y falleció en París en 1926. Seguimos entonces, salimos de la crepería y vamos a ver si encontramos a estos dos muy buenos amigos y compañeros de trabajo en el Museo d'Orsay. El Museo d'Orsay era una estación de tren que fue convertida en museo. Aquí tenemos cómo era la estación, que fue convertida en uno de los museos también más completos que hay. Esta es la entrada y vamos a ir a buscar la sala de los impresionistas. Esta es Marie Cassatt. A la izquierda tenemos un autorretrato de ella, a la derecha un retrato que le hizo Degas a ella. Si vemos siendo lo mismo, cómo se nota la mano del masculino y cómo se siente la del femenino. Sin que haya uno mejor que otro, simplemente la diferencia en el trato. Aquí tenemos entonces la firma de Degas, que de verdad, o sea, en un principio era separado, era Degas, pero él decidió unirlo. Degas tuvo varias etapas y aprovechó ciertas temáticas, entre ellas los jinetes y lo ecuestre. Vale la pena resaltar que una de las creaciones de Degas es dejar la figura inacabada, de tal manera que el espectador acabe y eso le dé la entrada como al cuadro, en movimiento. Entonces, aquí vemos como la parte de atrás del caballo, nosotros la tenemos que acabar en nuestra cabeza. Y eso es lo que nos da la sensación de que nos podemos meter. Entonces, trucos ópticos. Tenemos acá entonces muestras de varias de sus pasiones por los caballos, el mundo ecuestre. Lo otro por lo que lo reconocemos es por el mundo de las bailarinas. Esta es la clase de ballet. De esta obra hay dos versiones. Aquí tenemos en la parte superior izquierda la otra y una muestra de las bailarinas. Un gran negocio para poder solventarse. Entonces vendía mucho, pintaba mucho y pintaba muchas bailarinas. Vamos entonces, esta es la obra que vamos a encontrar aquí en el Museo d'Orsay, que es la pequeña orquesta de la ópera, y vemos que el trato es distinto al de Marie Cassatt. Él deja lo inacabado en el fondo y el primer plano está detallado. Y esta, la pequeña Chupando Dedo, es la otra obra que está en el Museo d'Orsay y que vamos como a buscar a los dos y a compararlos, aunque las comparaciones siempre son odiosas. Este es el último piso y ahí es donde podemos encontrar cómo llega todo ese mundo del color y del ambiente y que transforma la pintura. Gracias al nacimiento de la fotografía, los pintores tuvieron que buscar el recurso
del color. Acá tenemos entonces las dos obras, un pastel y un óleo. Mary Cassatt a la izquierda, Edgar Degas a la derecha. Una de las formas de composición más comunes, digamos, y que puede llevar más fácil al observador a integrarse a la obra, son las diagonales. Si vemos la de Mary Cassatt, es una diagonal descendente. Sentimos la fuerza del cuadro de izquierda a derecha, cómo baja, cómo la mirada de la madre nos invita a bajar por el cuadro, a recorrer. El de Degas es ascendente, es la misma diagonal que invita a recorrer la obra, también de izquierda a derecha, pero en forma ascendente, para podernos llevar al escenario donde están las bailarinas. Lo mismo de siempre, si trazamos una perpendicular, viniendo del borde contrario, entonces vamos a encontrar la divina proporción. El tratamiento de la luz. Entonces, ambos usan la luz de izquierda a derecha. Y como siempre en el de Mary Cassatt podemos ver dónde están las sombras. Eso nos va a indicar en qué dirección venían las luces. Entonces, acá tenemos en el de Mary Cassatt, se ve perfectamente la sombra de la madre sobre el vestido del bebé. Y así podemos deducir que la luz viene de izquierda a derecha. En la obra de Degas vemos también en primer plano cómo pega la luz en las camisas de los músicos. Entonces también viene de izquierda a derecha. Y a su vez también hay una luz inferior, una luz de escenario al fondo. Pues tiene dos luces. Vamos a irnos entonces a la cafetería. Vamos a hablar un rato de lo que vimos. Nos vamos a tomar un café acompañado de macarrones. Son esas galletitas francesas rellenas de crema. Y aquí entonces nos llevamos la imagen de ese par de obras de dos grandes artistas y grandes amigos. Saliendo del museo vamos a recorrer por la ribera del Sena y vamos a hacer nuestro regreso ya al hotel. Vamos a pasar entonces por otro de los puentes, que es el puente de los Inválidos. Este, si ven, tiene solamente 3 arcos. Y desemboca aquí en los jardines de Ereván. Vamos a caminar bajo la arboleda entre el río a mano izquierda y la arboleda a mano derecha. A la izquierda podemos ver uno de los puertos donde el Bateau-Mouche se coge para recorrer el Sena. Otro día haremos también ese paseo. Iremos por el Sena conociendo a París. Y así desembocamos en la Plaza de la Llama. Esta es una réplica exacta de la llama de la Estatua de la Libertad en la entrada marítima de Nueva York. Es un símbolo de la hermandad de las dos naciones, Estados Unidos de Norteamérica y Francia. Acá fue donde sucedió el accidente de la princesa Diana. Mucha gente se ha confundido creyendo que esta es una estatua en honor a ella. No, es la llama de la Estatua de la Libertad y la gente sigue dejándole mensajes de admiración y amor a la princesa Diana de Gales.
lindo espectáculo. Entonces vemos la llama de la Estatua de la Libertad y al fondo el emblema parisino. Generalmente en todas las plazas en París hay cafés, cafés donde se sienta uno a mirar pasar el tráfico. Entonces este es un típico francés, un típico café francés, el café Corona. Y así llegamos finalmente de nuevo a nuestro hotel. Hemos terminado nuestro recorrido por las calles parisinas, un buen baño de piscina, relajarnos porque no sabemos qué nos espere mañana, un buen masaje y vestirnos para una cena de gala. Esta cena napoleónica es una gran cena que se hace para recoger fondos y hemos tenido el honor de ser invitados. Aquí está el famoso uniforme napoleónico. De este uniforme vale la pena resaltar los botones de la manga. Dicen que Napoleón fue quien los hizo poner para educar un poco a los soldados en la mesa, de tal manera que dejaran de limpiarse la boca con las mangas de la chaqueta, y le puso los botones, entonces los obligó así a usar la servilleta. Aquí tenemos el menú de nuestra cena. Y vamos a aprender a hacer un plato también típicamente francés, el soufflé. Soufflé viene de inflado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tener mis claras a punto de nieve para que ya estén infladas. Mientras tanto, pongo en la sartén, en este caso lo vamos a hacer de queso, se puede hacer de cualquier cosa. Entonces ponemos la mantequilla, la harina, le añadimos la leche, siempre mezclando, mezclando. Le ponemos los quesos, los salpimentamos. Mientras tanto, el horno se ha precalentado. Ya están nuestros moldes engrasados. Lo mezclamos con las claras del huevo y lo ponemos al horno. Esto se va a subir y en ese momento, más o menos 8 o 10 minutos, en ese momento se debe servir. Entonces es un plato de cuidado por el momento preciso para servirlo. Y regresamos entonces a nuestra habitación. Nos acomodamos muy bien. Para ver una muy buena película de Marie Cassatt, la impresionista americana que se robó el corazón de los parisinos. Ha llegado la invitación a descansar y este es el paisaje que nos va a dejar dormir frente a la Torre Eiffel. Muchas gracias.